En una entrevista que le hacían a un deportista que había logrado ser campeón en su actividad deportiva, el periodista le hacía ese reconocimiento exaltando ese gran logro tan importante que había tenido, esa medalla, ese trofeo, y por supuesto hablaba de la importancia de ese campeonato. Y me llamó la atención lo que dijo el deportista. Comentaba que los premios se reciben es allí en el campeonato al final de toda la actividad deportiva, pero los campeones se hacen es en los entrenamientos. Los premios se reciben allá en la final, se reciben es allá en la competencia donde se está dando ese encuentro deportivo para definir quién es el campeón, pero ese campeón se hace es en los entrenamientos. Y me llamó mucho la atención porque es que muchas veces lo que nosotros vemos es precisamente el producto terminado. Vemos es el resultado, vemos es el galardón, vemos es el reconocimiento, vemos los titulares, vemos todas las serpentinas o como decía Daniel Kahneman en su espectacular libro Pensar rápido, pensar despacio, polvo de estrellas, vemos eso, vemos es el resultado. Pero lo que no vemos es el proceso, no vemos es el camino y todo lo que tuvo que pasar esa persona para llegar hasta allí. Le damos la bienvenida al el autor del libro más vendido y la gente lo recibe con aplausos. Lo que no sabemos es lo que esa persona tuvo que hacer para llegar hasta donde está. Reconocemos al médico, al empresario exitoso, pero no forma parte de la historia y no tiene tanto eco el proceso, lo que la persona tuvo que hacer para llegar hasta allá. Y es que ¿dónde se hacen los campeones? En los entrenamientos, como decía el deportista. ¿Y dónde se hacen los campeones? No solamente en el entrenamiento, sino que adicional también en su vida diaria. Y el campeón se comienza a construir desde el momento en que se levanta en las mañanas temprano para ir a su actividad deportiva. El estudiante que se gradúa como profesional, como una maestría o un doctorado, esa persona logró eso y ese logro lo construyó desde el momento en que se levantó temprano una mañana y la mañana siguiente y la siguiente. Ese resultado extraordinario se hizo en el momento en que se sentó a trabajar frente a su computador, que abrió los libros, que comenzó a estudiar, que tuvo la oportunidad de ir a hacer algo gratificante en un momento, pero entendió que si se ponía a hacer eso, de pronto era muy agradable en ese momento, pero que también había otras cosas que son más importantes y que merecen su atención, pero que su resultado no se va a ver en el momento y que se va a ver es mucho después. Y en ese momento, cuando esa persona tomó esa decisión, allí se está haciendo el campeón. ¿Y cuántas veces nosotros no queríamos hacer algo que sabíamos era importante que hiciéramos y aún así, en lugar de desear hacer otra cosa, elegimos postergar esa satisfacción inmediata, esa gratificación momentánea por una actividad que no me ofrece esa satisfacción en el momento y que va a llegar muchísimo tiempo después. A veces puede llegar semanas después, en muchos casos meses, en otros años, años. La historia de personas que han logrado algo importante en la vida está construida sobre la base de años que están formados por meses, por semanas, por días, por acciones una y otra vez que tuvieron que tomar y que en ese momento tuvieron ellos mismos que hacerse dueños de su propia existencia para tomar una decisión que les permitiera seguir en el camino que los iba a llegar a alcanzar ese logro tan importante para la vida de ellos. Por supuesto que hay logros que acaparan los titulares, que tienen mucho reconocimiento,
Pero también hay muchísimos otros logros que forman parte del anonimato. Hay muchísimos héroes, heroínas, anónimos, anónimas, que han logrado cosas muy importantes para la vida de ellos, que son muy significativos esos logros para ellos, pero que incluso cuando nos enteramos de esos logros, pues obviamente merecen nuestra admiración y respeto, pero también esos logros de esas personas están hechos sobre la base, como decía este deportista, de los entrenamientos, es decir, en el día a día, en lo que ellos tuvieron que hacer para lograr llegar a donde llegaron y alcanzar esos propósitos que pudieron materializar después de mucho tiempo. Tengo un perrito y está por ahí insistiendo en que quiere entrar. Bueno, Buda decía que puede haber un guerrero que conquiste a muchos ejércitos él solo. Imagínate vos nada más eso. Miles de ejércitos y una sola persona lograr conquistarlo. Pero también decía Buda, y hay otro que se conquista a sí mismo. Y decía Buda, este último es el más grande, el más insigne de todos los guerreros. Y es que es esa persona la que es capaz de conquistarse a sí misma, la que termina alcanzando, logrando y materializando los propósitos que tiene para su vida. Pero cuando uno no se conquista a uno mismo y termina siendo víctima de sus propios caprichos, cuando uno termina siendo víctima de sus impulsos, pues básicamente eso también va a generar unas consecuencias y esas consecuencias no se van a dar, no se dieron tampoco de un momento a otro, sino que son el resultado de muchas veces haberse dejado llevar por los caprichos y lamentablemente caprichos me refiero a que la satisfacción del momento nos distrajo de seguir el otro camino. Hay personas, por ejemplo, que hacen deporte y van a una actividad deportiva, por ejemplo, van a una maratón, participan en la maratón y hacen los 10 kilómetros, el cuarto de maratón o la media maratón o la maratón completa, 42 kilómetros, si estoy bien. Pero llegar a ese resultado, y para muchas personas el logro importante de ellos no es tanto montarse allá en la tarima con una medalla, sino que para ellos es lograr cruzar la meta, pero llevan meses, años entrenando para eso. Y cuando cruzan la meta, no la cruzan ni de primero, ni en el número 100, ni en el número 500, ni en el número 1000, pueden llegar de 2000, de 3000, de 5000, pero cruzan la meta, levantan los brazos muy emocionados, contentas porque lograron ese resultado que para ellos era tan importante, pero lo hicieron. ¿Y cómo lo lograron? Fue que se levantaron ayer y vieron en internet o en algún medio de comunicación que al día siguiente había una maratón y simplemente se inscribieron, al otro día fueron y participaron y corrieron 42 kilómetros. No, eso no se hace así y no pasa de la noche a la mañana. Eso requiere de mucho trabajo, dedicación, disciplina, de conquistarse a uno mismo, porque esos resultados no son fáciles. Es decir, no se dan de la noche a la mañana, no se dan con un chasquido de dedos, no señor. Igual pasa con las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja exitosas, a las que les va bien, las que funcionan y las que hacen que las personas que forman parte de esa relación crezcan, mejoren, se realicen en esa relación de una forma sana, madura, independiente, que vuelvo e insisto, contribuye en el crecimiento de los miembros de esa relación, eso no se da así como así. Eso requiere de trabajo, planificación, esfuerzo, disciplina, de muchos altibajos, de sortear todas esas situaciones y a pesar de eso, seguir adelante en ese trabajo para lograr consolidar esa relación. Pero ¿qué es lo que uno ve? ¡Ay, qué pareja tan bonita! ¡Qué agradable ser como esa pareja! Ojalá nosotros, mi pareja y yo, tuviéramos una relación como la de ellos.
Y sí, claro, es muy probable que puedas tenerla. La pregunta es, ¿estás dispuesta, estás dispuesto, ustedes dos están dispuestos a hacer todo lo que ellos han hecho para llegar a donde ellos han llegado? Porque es muy interesante cuando uno encuentra a alguien que, por ejemplo, ha logrado construir un ahorro a través del tiempo. Y nos enteramos, por ejemplo, que esa persona tiene un ahorro importante y yo podría decir, ay, yo también quisiera ser así como esa persona y tener ahorros de ese monto. Sería para mí muy importante. Pero lo que uno no sabe es el detrás de. ¿Qué es lo que hizo esa persona durante tanto tiempo para lograr construir un ahorro como el que tiene? Ese es un ahorro que no construyó de un día para otro, de una semana a otra. Hay personas que han logrado construir un ahorro importante en sus vidas y les ha tomado décadas llegar hasta ahí. Y en esas décadas han tenido que enfrentarse con el saboteador que uno a veces lleva por dentro, que es el que nos instiga, nos hace flaquear, nos hace dudar de nuestras capacidades y nos quiere hacer de pronto que hagamos uso de esos recursos, por ejemplo, y fácilmente terminamos nosotros mismos saboteando nuestros esfuerzos. Ese mismo saboteador es el que hace que cuando uno se va a levantar temprano para ir a hacer deporte, el que nos dice quedémonos un rato más. Y así uno, si le presta oídos a esa vocecita interior saboteadora, pues ese día uno se puede quedar en cama y cuando te das cuenta al día siguiente hacer lo mismo y al siguiente hacer lo mismo y cuando lo notas llevas meses o años sin hacer deporte porque prestaste atención un momento a esa voz que te sedujo frente al capricho del momento. Incluso los caprichos del momento, para poderlos manejar y que no nos saboteen, hay que planearlos y organizarlos de tal suerte que formen parte de todo el plan que nos está llevando al logro del propósito que nosotros queremos alcanzar en la vida. Pero recordar que lo importante de todo esto es comprender lo que decía aquel deportista que vi en aquella ocasión. El campeón recibe el premio es en el campeonato, pero se hace es en los entrenamientos. Uno cruza la línea de meta el día del evento deportivo, pero ese cruzar esa línea de meta, llegar hasta ahí, eso implicó meses, años de entrenamiento. Y ese entrenamiento implicó una gestión personal de alto perfil que exigía de nosotros mismos y que exige de nosotros que seamos conscientes del propósito que tenemos y nos lo tomemos en serio y actuemos en consecuencia. En otras palabras, hay que hacerse grande en lo pequeño, campeón en las competencias del día a día, del momento a momento. Ahí es donde uno elige actuar y no ser actuado por la situación. Es cuando uno elige dirigir su conducta y no ser dirigido por la situación, vapuleado por la situación y ser movido por las circunstancias, porque cuando uno es sacudido de esa forma, termina en un lugar muy diferente a donde uno quería llegar. Por eso quiero compartirte esta reflexión. Es clave y muy importante comprometerse, ser consciente que uno debe hacerse grande en lo pequeño, porque es allí, en lo pequeño, donde uno puede lograr cosas importantes en la vida. O sea, es clave entender que la grandeza no se da en el momento cuando la situación para la que nos hemos preparado así lo amerita. No, porque si vos no te has entrenado para eso, cuando se presente el evento, pues no vamos a estar a la altura de las circunstancias. Uno donde se entrena, ¿dónde se prepara? Pues en los entrenamientos. Uno donde se prepara en la vida diaria, en la vida de a pequeño, en la vida cotidiana, porque ahí es donde está el reto. Ahí es donde uno se entrena para la vida, en la vida de todos los días, porque no todos los días tenemos ese Everest que vamos a escalar, pero uno escala ese Everest
en la vida es en el paso a paso, en el diario vivir. Porque si nosotros no somos capaces de hacernos grandes ante lo pequeño, difícilmente vamos a ser extraordinarios ante lo desafiante. Hazte grande en lo pequeño, porque si no eres capaz, insisto, de hacerte grande en lo pequeño, difícilmente serás extraordinario ante lo desafiante. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué crees tú de lo que acabo de compartirte? Gracias por estar acá. Me gustaría que adicional le des me gusta a este video, lo guardes, lo compartas y a propósito, por supuesto, que me sigas en mi canal. Nos vemos en el próximo video.